Bueno, y esta canción está elegida a propósito por el tema, ¿eh? Claro, aparte con una base de flamenco lenta para relajarnos en este viernes, para seguir con estos temas interesantes que estamos hablando con Viviana. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a continuar. Vivi, te tenemos ahí, estamos muy atentos, estábamos compartiendo estas experiencias y de cómo acompañar en este proceso y de todo lo que no se sabe a nivel fisiológico que sucede naturalmente, que si uno eh, lee o se informa, es muy tranquilizador para las familias. Y el saber libera, ¿no? El estar Claro. aprendiendo y todo esto es como que nos hace libres, real. Eh, pasa que eh, no quiero hablar de la universidad como una cosa que no sirve, pero sí creo que uno tiene que estudiar con actitud Formarse, claro. crítica y después va eligiendo, ¿no? De hecho, eh, yo aprendí más o porque me dediqué a otra cosa, a otra rama, digamos, de la alimentación, aprendí más fuera de la universidad que en la universidad. De lactancia y de crianza me hice yo, Pero suele con la... pasar eso, ¿no? ¿No, Viviana, Per, en todos los rubros, Sí, yo, no yo solo en digo que ese. todo lo que sirve lo aprendí fuera de la Uno universidad. Yo aprende más aprendí la en la base práctica. de los libros, ¿sí? Pero lo otro, yo me dediqué a buscar como las matronas, como esto del corte de cordón, la importancia de cortar el cordón. Yo aparte lo escribo siempre en las historias. El cordón deja de latir y ahí recién se corta, porque si no se genera una huella anémica de supervivencia y hasta de sensación de muerte. Entonces es tan importante conocer la fisiología humana, que aparte es rica, es natural, es orgánica, o sea, te da el paso a paso. La naturaleza no nos puede dar más. O sea, Claro, y yo digo, Totalmente. una familia que está escuchando este programa, está escuchando todo esto y empieza a decirse lo mismo que yo. ¿Dónde puedo ir? ¿A quién puedo ver? ¿Qué puedo leer ¿y dónde para la puedo informarme? encontrar a esta mujer? Claro. Bueno, después ustedes pasarán teléfono, pero digo, o lo que sea. Sí, 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 Instagram. En el Instagram es nacerycrecer.cba. Después como en Buenos Aires hay un montón de personas y lugares que piensan igual que nosotras, muchas. Sí, sí, sí. Y digamos, si habla gente de otro lugar y se comunica conmigo, yo las voy a ir como redireccionando porque a veces, pero bueno, la virtualidad, eso nos dejó pandemia, la virtualidad también te enseña, digamos, de hecho, en estas cosas de crianza hacemos apoyos presenciales, virtuales, y después vamos como capacitando a la gente que tiene alrededor para que vayan acompañando. Pero lo principal es el amor y la escucha, ¿no? La escucha porque, eh, a ver, yo digo, hay mamás que llaman queriendo escuchar cosas que yo no voy a decir. Como decir, viste, por ejemplo, yo digo, cuando me llamaban porque era de la Liga de la Leche, porque soy de la Liga de la Leche, la mamá dice, bueno, mira, yo hice todo lo que vos me dijiste y la bebé no se prendió. Entonces vos volvés a retomar la historia, la mirás, le haces una videollamada y hay algo que no hizo de lo que vos le dijiste. Entonces, bueno, es como que, viste, en general, cualquier sea el tema, la culpa la tiene el otro. Bueno, esto. Yo quise darle la teta, pero mira, me comuniqué con ella y no pudieron hacer nada. Uno empieza a entender en la historia personal, ¿no? ¿Por qué tantas cesáreas innecesarias? ¿Por qué? ¿Cuándo se dan? Feriados, fin de año, ¿no? Como Sí, que sí, sí. quiero yo Domingos. acomodar. Y no esperar. O sea, este bebé tiene que nacer en mi guardia porque es mi paciente. Y los procesos tampoco las familias lo entienden. Porque tener muchas horas de trabajo no significa que está mal. Yo Claro. siempre digo, no te prometí un jardín de rosas. Parir duele, duele. Claro, eso también, porque como no parto sin dolor, No no, romantizar, eso no existe. parir duele, duele. Bueno, ahora aprendamos a transitar el dolor. Exacto.
que no es lo mismo que sufrimiento. No, Entonces, volvemos a la comunicación. Hay que aprender el significado de las palabras. ¿Quién sufre? Sufre quien se estanca ahí. Me duele, me duele, me duele, me duele. No puedo, no puedo, no puedo. Y eso es lo que venimos aprendiendo, ¿no? Vos no claro. sabés. Claro, empezar a ¿Cuánto? escuchar el cuerpo, vos sí podés, lo que está pasando es esto y esto y esto, que no todos los cuerpos son iguales y que también el tiempo de espera y de cómo es esa espera. Por eso es tan importante, yo leía en tu currículum y en el otro también, en un flyer que nos mandaste, como este proceso, cómo acompañarlo y cómo elegir el obstetra, cómo elegir la partera, cómo elegir las personas. Más allá de que después, bueno, puede pasar que, no sé, justo no puede, no esté, no sé. Bueno, hay como muchas cosas para decir ahí, ¿no? Un parto humanizado no es sinónimo de parto en casa. Exacto, Aunque si a mí me dan a elegir, yo prefiero parir en casa. Cuando totalmente. yo nacieron mis hijas no estaba ni por asomo, o Ujú, sea, no estaba formada como ahora, yo. claro. Digo, porque parir en casa es parir con las cosas que uno va conociendo y donde se siente cómoda. Exacto. No todos podemos parir en casa, entonces cuando uno está acompañando a las personas en su proceso de embarazo, ya se da cuenta si va a poder ser una situación para ¿Viable o no? hablar de parto en casa o no. Ujú, Y a lo mejor la madre no quiere hablar de parir en casa porque le resulta difícil, porque, bueno, necesita la estructura y la acompañamos ahí. Pero cuando entramos a la institución, que se respete lo acordado. Y es lo que vos decís, que nosotros hablamos de un consentimiento informado. Parecería ser que cuando uno arma un consentimiento informado, solamente lo pueden hacer los médicos cuando te van a operar en relación a lo que ellos hagan con tu vida, digamos. ujú, Te están operando. Pero cuando yo lo planteo al revés, ¿qué estoy pidiendo? claro. Si él sabe, él es Dios. Bueno, es una bromita. Sí, sí. Eh, es como difícil. Hay que buscar quién nos acompaña en los procesos hasta que estemos tranquilas y estemos cómodos como familia de que elegimos esto. Ujú, Elegimos a este médico por estas circunstancias. Y esto de los 1000 días habla de derechos que tenemos las familias, que nos vamos a mantener informados, pero es una cosa de ida y vuelta, digamos. Yo voy a la clínica, el médico me tiene que contestar todas las preguntas que yo le hago en el lenguaje correcto para que yo lo entienda. claro, exactamente. Sí, yo les digo a las mamás que tengan su cuadernito, que todo lo que se les ocurra lo escriban, porque en el momento por ahí se olvidan, algo se les pasó. Entonces, se te ocurre una pregunta, por más que vos digas, no, pero esto, ¿cómo lo voy a preguntar? Vos anotala. Anotá tu cuadernito, bueno, en el celular, tu blog de notas, pero como anótalo, anótalo. Y por más que sea pavo, tonto, te parezca que no, si es tu pregunta, hacela. Sí, nada es pavo. No, Es lo que a mí me inquieta. no, porque a veces lo obvio es falso. O sea, es obvio que te tiene que salir la leche. Es obvio que esto es. No, no es obvio. No es obvio, Claro. no. Y hay muchas cosas que se perdieron de las maternidades que me parece que están volviendo. Y como esto también, ¿no? De derribar mitos, como diciendo, bueno, no, no es todo así. El parto duele. ¿Cómo atravesamos ese dolor? Bueno, si ya hay sufrimiento, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Porque hay protocolos también a seguir, no es que es cualquier cosa. Claro, y aparte, esto de, retomo el punto de parir en casa. A mí me interesó eso, porque me imagino, por ejemplo, a futuro, ahí dice Viviana que no se escucha, ¿puede ser? ¿Nos escuchás, Se Viviana? corta un poco. Se cortó un poquito, ahí Sí. repetimos. No, que justamente entre todo esto que estamos diciendo, todo interesante, todo abre puertas, ¿no? A preguntas. Pero, por ejemplo, lo de parir en casa, a mí me interesaba, decía. Por ejemplo, yo me imaginaba siendo padre futuro y esa opción, pero por ejemplo, tengo el prejuicio de no haber la suficiente asepsia, como un prejuicio que así que lo desarrollo acá al aire para decir,
algo que yo tengo. Sin embargo, la idea de parir en casa me parece algo mucho, mucho más cálido. Entonces, ¿qué nos decís vos, Viviana, de cómo puede ser parir en casa de una manera segura, por ejemplo? Y para ir en casa, primero, las dos personas tienen que estar, mamá y papá, en el caso, poniéndote vos como ejemplo, deben estar de acuerdo en hacerlo, ¿no? Como primera medida. Qué bueno que te des cuenta que lo tuyo es un prejuicio, Claro, porque y hay te que ayuda como a decirlo, ponerte hay que decirlo. en ese lugar de aprender otra Sí, cosa. sí. Em, el lugar tiene que estar limpio, pero no tiene por qué estar estéril. Y por otro lado, se mueven cosas. Nosotros tenemos un videíto muy hermoso que se llama parto orgásmico, en donde una mujer está pariendo, una francesa es, está pariendo y está como sonriente, muy Perfecta. feliz. Sí, sí, teniendo un Y es orgasmo. que, Y eso también es muy natural. claro, porque es como que cuando el bebé va naciendo va tocando los mismos puntos erógenos que vos tenés cuando tenés una relación sexual. Entonces, Claro. cuando podés tener un orgasmo, también con un nacimiento, que es lo que yo digo, transitar, dejar de sufrir para saber transitar el dolor. Eh, igual nunca 2 más 2 es 4. Muchos han aprendido, han querido ver esto y después vos entras a la clínica y te ves con que hay interferencias que te llevan a un goteo, te lleva a empezar a tener oxitocina por otro lado, tu cuerpo no la genera, es mucho más doloroso y ahí empieza la interferencia. Ujú. Bueno, viste, tuvimos que ir a una cesárea, no parió, naturalmente. Y no parió porque le estuviste molestando todo el tiempo. Claro. No le enseñaste a esperar. Y esto en la casa, uno tiene como, a ver, los bebés tienen que estar con su mamá y con su papá en brazos. Muchas veces las madres no prestamos a los niños, a otros, porque yo en mi casa tengo un montón de bichitos buenos que son míos y no tuyos. Exacto. Entonces, ¿el bebé qué hace cuando está en mi casa? Se coloniza con los bichitos que le corresponden a esta familia. Y Exacto. eso está bien. Ujú. Y por eso es tan Yo importante voy a la clínica, ruidos, luces, una sala de parto ambientada climáticamente para el médico que tiene que estar bien, una madre acostada, que sí, la ya, ley de ya la la gravedad no le ayuda posición ni ahí, es horrible. un Y no canal de puedo parto creer. que todo se te va cerrando, te duele, no te esperan, te están gritando, no creo que ese bebé tenga Tenés, ganas de nacer. tenés frío. El lugar. La posición yo todavía al día de hoy no puedo creer que siga siendo esa. Eso es algo que me parece inconcebible. Eso tiene una explicación Sí, histórica. sí, 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 de que el médico no se puede poner por debajo de la vagina de una mujer. O sea, No, pero por otro lado, las mujeres veníamos pariendo vertical y claro, hubo un rey, que no me acuerdo qué número era, que quiso ver cómo nacía su hijo y el médico acostó a la mujer. Y de ahí empezamos a parir acostada. claro. Sí, sí, pero es una Entonces el médico está cuestión, cómodo porque puede recibir. claro. Nos marcó la historia. No, pero el médico tiene que estar cómodo y no la parturienta que está dando a nacer una vida. O sea, es como algo que Está invertido. es inconcebible, pero sin embargo, en todo el mundo sucede así. Yo digo, dale, no te lo cuestionás, no, no la favorece. Mira, yo acompañé hace muy poquito una pareja, era su primer bebé, y bueno, la mamá, este, en un diálogo que tuvimos, me dice, las dulas son para los médicos como las trabajadoras sociales para los abogados. Claro. Bueno, ella era trabajadora social, es Claro. pero digo, vos te pones en el rol de querer defender y esta mamá, bueno, tuvo una cesárea, está bien, no romantizamos nada, la bebé nació bien y demás. A la mamá la dejan en la sala de recuperación sola, lo hacen pasar al padre, la llevan a la bebé en una incubadora, por decir, la traslado de la sala de cirugía a la habitación. Al padre le piden que haga contacto piel a piel. Entonces yo ahí me paro y le digo, escúchame, le digo, ¿y la mamá? ¿Está bien? Porque en realidad lo único que impide el contacto es que la madre
no esté bien. O sea, el contacto piel a piel es mamá-bebé, papá-bebé o cualquier persona de sus afectos, siguiendo como el ritmo. Ujú. Sí, pero la mamá viene dentro de una hora. Le digo, ¿vos podés entender que la mamá quiera recuperarse bien, habiendo parido y sin tener su hijo al lado? Bueno, yo Sí, tengo que nos hablar falta como menos mucho y cada vez aprendizaje. que me echan, Increíble que aún sea así, ¿entendés? pero bueno. Sí, yo no, es inaudito, no lo puedo, no, este, Pero aparte porque son un grupo, porque todo el resto, médicos, parteras, enfermeras, todos hablan de fisiología. Y después, ni te cuento, vamos a parir. Obstetra, neonatólogo. Habla siempre unión mamá-bebé, toda la preparación para la maternidad. El médico se hace cargo de la madre, el neonatólogo del bebé, y no los podés unir. sí, 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 es No como sé qué es eso. inconexo, claro. Claro, el reino de la especialidad. Sí, sí. Claro, Bueno, cada vez somos más partecitas. sí, 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 Y si no usamos todos los aparatos que tenemos, parece que fuéramos una institución que no progresó. claro, unos caníbales. Y referido a lo que vos decías de tus prejuicios, digo, está bueno que no seamos partecitas, ¿no? Parir en casa está bien si lo elijo. Parir en una clínica está bien si lo elijo. Sí, es humano. Tener una cesárea no es un cuco porque a veces se necesita. De hecho, Exacto. se crearon para salvar vidas. Claro. Pero, pero no abusemos. Claro, No aparte, abusemos de las especialidades tampoco. a eso, es justo lo Porque, que hablamos recién. Por eso, Viviana, justamente a veces pasa, yo soy un caso entre vaya a saber cuántos, que nacemos ya con una confianza excesiva en la ciencia actual, la ciencia occidental. Ujú. Entonces, al ocurrir eso, ocurren luego este tipo de prejuicios. No volver por ahí sí, a a algo veces, más originario que funcionaba. claro, a veces no es un prejuicio, sino que es como una duda, ¿no? Si este se formó así, qué sé yo. Nosotros, yo siempre digo, ¿no? Como nutricionista, eh, nuestro último trabajo antes de recibirnos era hacernos cargo del servicio de nutrición de un dispensario. Ujú. Yo le daba yogur a los niños, o sea, teníamos indicado darle yogur a los niños a los 2 meses de vida. Yo digo, hoy no quiero saber dónde están esos chicos, ¿Cómo están esos porque riñones? Pobrecitos. nunca. Y encima tenés que dar el kilo de leche, que bueno, ahora tiene como Bueno, otra pero forma de había verse, una ¿no? marca muy Eso se nos importante, redirecciona para el resto de la familia. había una marca muy Pero, importante que se le daba a los niños, que no vamos a mencionar, de esos yogurcitos como Sí. especiales para los nenes, que después, si vos lo hablabas con cualquier médico, eran una bomba atómica. Y no sé después cómo terminaron esos chicos. Terminaron en diálisis, más o menos. Esperemos que tienen no. un exceso de proteínas que hace que el riñón trabaje más. Claro, pobres riñones, claro. Después, o sea, en la adolescencia comían cualquier cosita de más y ya estaban descompuestos. Y era una cuestión generacional. Entonces, porque el cosito ese chiquitito, que no vamos a mencionar, era como súper potente y tenía todo y te daba todo. Y el otro era Condé, que también, el Sí. famoso Condé. Y era lo peor que le podías dar a tu hijo, pero sin embargo, desde la publicidad, desde Te los lo médicos, proporcionan con un profesional con número de matrícula y todo. claro. Entonces empezar a Bueno, y cuestionar. lo mismo pasa cuando vos vas al pediatra, que tal o cual leche tiene todos los dibujitos de la Sí, y esa que misma dan, leche en Europa hasta está te regalan prohibida. el viaje. Sí, claro. Claro, tiene todos los males, sí. Claro. Los cuatro. Entonces empezar a buscar fuentes de información también y a constatar y a ver, bueno, qué es lo que realmente nuestro cuerpo produce por sí solo y qué es lo que... porque también hay ¿cómo se llaman? Las señoras que acompañan para la lactancia, que como vos, pero las que daban leche, antes eran como... Trona, no. Las que amamantaban Bueno, directamente. bueno, eso también fue una cosa que se perdió, Claro. porque en realidad, al industrializarse eh, las leches, o sea, al dar leche, De las fórmula. mujeres salieron a trabajar, ¿sí? Cuando la mamá no le podía dar, había gente que trabajaba de eso, Ujú.
alimentar a otros niños. Claro, Pero como llegó la época de las enfermedades y demás, los médicos las corrieron. Entonces, como los médicos daban leche de fórmula con nombre y apellido, que es la multinacional que nos mató en todo, porque hasta agua tienen, sí, sí, eh, Ya sabemos de cuál hablamos. la, ¿eh? Ya sí, sí, sí. sabemos de cuál hablamos. La, las madres de leche se dejaron de lado y como el médico me daba esta leche de fórmula, que aunque sea leche maternizada, es leche de vaca en polvo modificada. Claro, claro, Hasta tal nunca. punto que si yo diluyo un poco la leche de sachet, tienen composiciones químicas bastante parecidas, ¿no? O sea, le hacemos el mismo mal al niño. Y después darse cuenta que pasado esto, como que los médicos le estaban indicando, si me lo dice el médico debe ser bueno. Y Claro. encima sale caro. Entonces yo le tengo que dar lo mejor a mi hijo, Lo tengo que estoy comprar eso. nutriendo. Y nutrir no es eso. No, Por eso me parece también como muy lindo este acompañamiento que vos haces, porque me parece que también es nutrir desde la presencia. Nutrir realmente el contacto con mamá con el mamá y el bebé, con mamá y papá. Nutrir me parece que va, creo que fue de la mano de mucho más allá, ¿no? Fue mucho más simbólico. Vos dedicándote a la nutrición y luego a la lactancia, es como realmente alimentarse, que hay mucho más que un alimento en eso que se está entregando. Así es. sí, en esto de decir que hay contacto, consuelo, comunicación, una cosa, ¿no? Claro, bueno, las 13, Y a mí lo contacto, que consuelo, en este comunicación. momento me llena, viste que vos decís, eh, te cuesta ser madre porque vos querés que, bueno, por ejemplo, ahora con mi nieta, hay un montón de cosas que yo haría distinto que mi hija, Claro, muchas. Y hay otras que me encanta lo que hace. claro. Entonces vos decís, ¿dónde me paro? Bueno, me paro en la escucha. Ella hará eso Porque cree que es lo mejor. También Claro. a mí porque me cree que es lo gusta, mejor. Pero a mí lo que me llena en este momento es que ellas tienen el chip puesto y ahora me llaman sus amigas. Mis hijas tienen 38 y claro, 34. Una es mamá, la otra es maestra jardinera. Y después hago esto de acompañamiento en duelo porque tengo una hija que para las leyes no nació, entre comillas, que es y todo un que tema. me mostró otra maternidad, porque Exactamente. hasta eso tenemos que ir mostrando. Que haber tenido una hija que falleció, no hablo más de pérdida porque pérdida parece que No lo vas a está encontrar y perdida, no lo vas a encontrar. exactamente. Un bebé que murió me da la posibilidad de sentirme contenta en estas cosas, Ujú. en estos acompañamientos. También, Carlos, porque en el neonatal, estar acá con todo lo que estamos pasando, con este juicio que están ahí, con esta historia de los bebés que fallecieron, hay un grupo de madres en duelo. Claro, exactamente. O sea, dense cuenta que todo es armar grupos de apoyo Sí. para la lactancia, para la crianza y para el duelo. Y que también Claro. qué pasa en esos partos, porque muchas veces cuando hay embarazos avanzados hay que ir a un parto. Y qué pasa en todo eso, que hay mucha cosa que no se sabe, que bueno, no nos da el tiempo para charlar de eso, pero que es súper importante informarse. Sí, la información nos da poder, poder de elegir, poder decir, ¿no? Yo no soy, y todo tiene, a pesar de todo, digamos, como uno busca la Felicidad. cientificación del todo, Sí. lo quiere científico, digamos, eh, pero ¿qué pasa? Todo tiene una connotación científica, todo tiene un porqué. Entonces, Ujú. también hay un porqué para el duelo, digamos, estas madres que perdieron hijos están súper enojadas Claro, y el enojo parte del duelo. claro, sí, sí, porque a veces no les permiten ver el bebé. Claro. Entonces Sí, eso sí, sí. para nuestro cerebro queda como inconcluso y nuestro cerebro en sí no tolera tanto, no tolera la incertidumbre, entonces necesitamos poder cerrar y de una manera muy respetuosa, en muchos lugares sí se les da el bebé y bueno, que la mamá
hasta donde sienta, hasta donde pueda, para poder despedirse de ese bebé. Incluso cantarle una canción, ver quiénes son los familiares que van a acompañar ese proceso, porque a veces se sabe que va a suceder determinada cuestión, entonces va a fallecer, o va a morir, o van a ser muertos. Entonces, poder acompañar ese tipo de procesos también es muy importante. Y sobre todo de que sea humano. Claro, sí, sí. Eso es lo más Bueno, importante. sí, a mí me dan cuerda y yo hablo, ¿eh? Así que no sé en qué estado están ustedes. Nosotros estamos encantadísimos Sí, de ya haberte sí. tenido. Se nos va el tiempo, tenemos que entregar la hora. Así que, pero desde ya agradecerte que te contacten. Nacer y crecer, _CBA, que es Córdoba, Punto CBA, punto .cba. CBA. O sea, Si no, pueden también llamarme al teléfono celular. claro, totalmente. Nos pueden pedir su teléfono, el de Viviana. Viviana Lorenzo, acompañante en maternidades y lactancia y duelo. Y esto de importancia de hablar del duelo también, me parece, como todo lo que se duela luego que un bebé nace o cuando la llegada de un bebé. Y da para otro programa, para Totalmente. seguir, para un programa 2, donde invitemos a Viviana para continuar con esto. Quedaron varias Exactamente, cosas, el agua caliente, la exactamente. oxitocina, quedaron varios temas. Claro, esas cosas. Che, anda a poner agua caliente, preparar las mantas. A mí me quedó lo del agua caliente, pero bueno, será para otro programa. Bueno, nos Bueno. vamos a tomar unos mates. Viviana, gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo, gracias por tu labor y gracias por escucharnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, yo puedo seguir hablando del agua caliente, de los duelos, de todo lo que quieran. Gracias. Gracias, Viviana. Un beso grande, gracias. Bueno, Adri, así pasaba un programa más. Un programa Nos más vamos. con toda la información, Con así, toda la información. a full. Lo que Vamos más para nos mucho gusta, más. derribar mitos. Derribamos mitos y tenemos que seguir. Sí, así que nos vamos. Adiós. Hasta el próximo viernes. Esto fue Perla Mágica Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 2 de la tarde por Punto Cero.